Entonces con la grabación no importa. Ya le mandé un WhatsApp a este chico. Buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes, nuevamente en una actividad del Comité de Salud Materna de FLASOC, con un tema muy interesante vinculado precisamente a lo que hemos denominado diálogo, acciones para la reducción de la muerte materna. Este comité, en su plan de trabajo del plan estratégico de FLASOC, había definido realizar actividades que pudieran tener impacto en las temáticas con las cuales se habían planteado como objetivo, y evidentemente este es uno de ellos, y bueno, para ello obviamente hemos tenido el bien de invitar a una persona de lujo, digamos, que tiene una gran trayectoria en este tema. Y para poder comenzar, vamos a dar la palabra al presidente de FLASOC, al doctor Néstor Garelo, para que pueda darnos una bienvenida de esta actividad. Adelante, Néstor. Gracias, Álvaro. Buenas noches a todos, buenas tardes, depende de dónde se encuentren en Latinoamérica. Para FLASOC y para mí como presidente en particular, es un honor poder compartir esta apertura con este distinguido panel, con el invitado especial, el doctor Bremen de Mucio, con el doctor Héctor Volati, que es el coordinador del Comité de Salud Materna de FLASOC, y con todos los integrantes de este comité. Para FLASOC realmente la actividad que estos grupos de trabajo, los comités vienen desarrollando, es realmente un pilar fundamental, un apoyo donde realmente se van viendo los productos de este esfuerzo que vienen realizando todos. Y este conversatorio que se hará hoy de diálogo en referencia a la prevención de la mortalidad materna es en realidad un tema de muchísima importancia. Simplemente agradecerles a todos, Héctor, en tu persona, y a todos los integrantes del comité y al doctor Bremen de Mucio por esta oportunidad que se les está brindando a toda Latinoamérica a partir de la actividad de ustedes en el comité, y bueno, y que no hace más que enriquecer la presencia de FLASOC en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, buenas noches para todos y éxitos. Héctor, te doy la palabra. Bueno, gracias Néstor por haber compartido el comienzo de este conversatorio. Para nosotros como comité no solamente es un placer trabajar para FLASOC, sino es un honor y una obligación de desarrollar la tarea que nos propusimos cuando nos encomendaste formar parte de este comité. El comité en sí ha intervenido en varias, llamémosle, webinarios, conversatorios y acciones en pos de acercar la voz de FLASOC a través de su comité a las distintas regiones. Para ello, como todos ustedes saben, FLASOC tiene 4 regiones y están representadas por un coordinador de cada una de ellas. El tema que elegimos entre todos es a través de la representación que FLASOC me encomendó para pertenecer al grupo de GTR, en donde he sido recibido no solamente con toda la humildad que tiene el grupo, con grandes personas que trabajan permanentemente en pos del bienestar de la mujer, y también a un amigo que es el doctor Bremen de Mucio, que realmente me ha hecho sentir parte de un grupo que desde hace mucho está funcionando. FLASOC, a través del coordinador del comité, tiene su representante. Lo fue el doctor Paulo Mí en su gestión anterior, y me toca a mí durante esta gestión representar a FLASOC dentro del GTR. Y para que ustedes sepan qué es el GTR, cómo trabaja y cuál es su misión, nada menos que el doctor Bremen de Mucio, que aceptó gustoso la invitación para proyectar a través de FLASOC el trabajo que ha hecho GTR y máxime
en una circunstancia tan importante como esta, que es el proponer cambios, directivas para tratar de disminuir la mortalidad materna. Como todos sabemos, fuimos en un momento conductores de los talleres de hemorragia posparto a través de Código Rojo, donde FLASOC se caracterizó por llevar a los confines de Latinoamérica estos talleres que influenciaron enormemente y disminuyó la mortalidad materna desde el año 2013 que fueron implementados hasta que llegó la pandemia. A través de este, llamémosle, elemento tan nocivo o que ocasionó daños de todo tipo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, tristemente fuimos perdiendo esa actividad y lamentablemente la muerte materna volvió a entablar una batalla en donde nos ganó algunas de ellas, por lo cual seguramente Bremen va a explicar el porcentaje de mortalidad materna que se ha producido en los últimos años. Pero no quiero invertir más el tiempo y dejarle al doctor Bremen de Mucio, que es ginecólogo y obstetra, máster en salud familiar y comunitaria, tiene un doctorado en perinatología, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, es asesor regional de salud materna de la OPS, OMS y el CLAP, que es el Comité Latinoamericano de Perinatología, y por último es coordinador del secretariado técnico del Grupo de Trabajo Regional Integracional de la GTR. Así que Bremen, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo y fundamentalmente tu información para que a través de FLASOC toda Latinoamérica pueda interiorizarse de esta campaña que ha lanzado GTR y cuáles van a ser posteriormente los caminos que deberíamos seguir todos aquellos que queremos colaborar en disminuir la mortalidad materna. Muchísimas gracias, Gringo, por tus palabras. Gracias a los colegas que están participando de esta reunión, que ya somos 74. Y realmente es un honor para mí estar con ustedes. Siempre, a pesar de que hace años que ya no estoy trabajando en mi sociedad madre, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Uruguay, sigo vinculado fundamentalmente a la FLASOC, donde tengo un enorme respeto por todos los amigos que el tiempo me ha ido dando. Pero sin más tiempo voy a tener esta presentación. El Gringo me dio 10 minutos para hacerla. El doctor Héctor Volatti me dio 10 minutos para compartir con ustedes. Pero se me ocurría que valía la pena arrancar con unas 3 o 4 diapos iniciales de contexto. Disculpen que no las pude traducir todas las diapos, pero esta en particular trata de demostrar una cosa. Nosotros, cuando salieron, no las últimas estimaciones del Grupo Interagencial de Naciones Unidas, sino las anteriores, que fueron publicadas en el año 19, con datos que iban del año 2000 hasta el 2017, nos encontramos con que la razón de mortalidad materna en la región venía reduciéndose lentamente, pero se venía reduciendo. Ahora, en la región se establecieron metas regionales que fueron firmadas por todos los ministros de salud que estaban en ese momento, y ustedes verán una línea punteada que dice meta 2025, llegar a 35 muertes maternas cada 100.000 nacimientos. Si nosotros en el año 2019 hacíamos la proyección de lo que iba a pasar con la velocidad de reducción anual que traían los países de la región, como ustedes ven, no íbamos a llegar a la meta en el año 25, esa meta intermedia, ni a la meta definitiva, que era llegar en el 2030 a tener 30 por 100.000. Y esto ya nos permitió a nosotros avisarle a los gobiernos que las cosas estaban mal y que era necesario trabajar sobre la reducción de la mortalidad materna, porque si no, no se iba a cumplir ni con el Objetivo de Desarrollo 3 en su meta 3.1, ni con los objetivos regionales que los países se habían comprometido, fundamentalmente porque el porcentaje anual de cambio de reducción de la mortalidad materna, que tendría que estar por encima de 5%, ustedes ven ahí 5,29,
a nivel de la región estaba en 1,41, por debajo de 2. Y aún si lo mirábamos por los países prioritarios, que son los que están al pie de la diapositiva, donde la velocidad tendría que ser mucho más rápida, porque son países que tienen muchos más casos de mortalidad materna, y ustedes saben que también, como en otros casos, cuanto más muertes tenés, con acciones más sencillas podés provocar cambios. Y en esos países apenas estaban en 1,81, o sea que también venían muy mal. Sin embargo, nos agarró la pandemia y las cosas empeoraron. Y ustedes fíjense lo que pasa al año 2020 con las estimaciones del Grupo Interagencial de Naciones Unidas. La mortalidad materna de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, se fue a 68 por 100.000. O sea que eso nos retrotrajo más de 10 años en lo que era razón de mortalidad materna, porque ustedes ven, estábamos en el 2020 y esa línea punteada roja termina quedando entre el 2009 y el 2010. O sea que la situación en términos de mortalidad materna para toda la región es un desastre. Ustedes fíjense que esta diapo lo que nos dice son el resumen de lo que pasó con ese nuevo documento de las estimaciones que se publicó ahora en febrero del 2023 del Grupo Interagencial de Naciones Unidas, donde dice que la razón de mortalidad materna del año 2016 al año 2020 para América aumentó un 16%. O sea que en vez de reducir o tener una tendencia muy baja de reducción, nos fuimos para el otro lado. Y de hecho, 9 países de la región aumentaron su razón de mortalidad materna, donde el mayor impacto se produjo en Venezuela, donde las cifras realmente son alarmantes y hasta en algunas cosas la mortalidad en Venezuela desplazó a los niveles de mortalidad materna de Haití. Fíjense la gravedad de esto que está pasando en un país que en décadas estuvo entre los que tenían las mortalidades maternas más bajas o estaban, diríamos, a mitad de tabla. Hoy en día sabemos que más de una mujer muere en la región de las Américas de muerte materna y que a nivel de región estos datos no se veían en términos de lo que dio en el último año, en el 2020, la razón de muerte materna no se veía desde el año 1980. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros desde nuestra organización estamos haciendo acciones, pero en el grupo que mencionaba el doctor Volati, que es el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, decidimos ya el año pasado que teníamos que hacer una campaña para tratar de reposicionar el tema de la mortalidad materna desde la visión de la salud pública. Es claro que para los obstetras que estamos o que están haciendo atención clínica, y generalmente los que estamos acá en este meeting hoy tienen la posibilidad de trabajar, algunos en los sectores públicos, pero algunos están en capitales de países y otros están trabajando en el privado, entonces no se ve la repercusión que esto está teniendo en algunas áreas. El grupo de trabajo regional tiene esta lista de miembros fundadores y tenemos una membresía actual que fue ya hace unos cuantos años ampliada, en la que participa FIGO y FLASOC, fundamentalmente FLASOC, en la representación. El primer miembro que tuvimos fue el doctor Edgar Iván Ortiz, el segundo que tuvimos fue el doctor Douglas Harkin, que lamentablemente falleció en la pandemia. Luego lo siguió Paulo, como dijo Héctor, y el actual es Héctor, y ha tenido un rol muy preponderante en la participación de FLASOC. Entonces, decidimos hacer esta campaña que ustedes ven que tiene algunos objetivos establecidos. Estos son los 5 objetivos principales, pero quisiera decirles antes que el GTR es un grupo para promover abogacía. Nosotros no hacemos entrenamiento, sí hacemos algunas investigaciones colectivas que puedan servir de evidencia precisamente para abogar en pro de la salud materna, pero no hacemos otras acciones que son encausadas ya sea por los socios que están participando de Naciones Unidas o organismos bilaterales como puede ser USAID o organismos científico-técnicos como es el caso de FLASOC o de la ICM.
de la Confederación Internacional de Parteras. Entonces, una de las primeras cosas que nos planteábamos era tratar de fortalecer los compromisos políticos para reducir la mortalidad materna, porque si no hay compromisos políticos no pasa nada. Es más, les comento que en OPS hacemos cada 2 años ejercicios de priorización con los países para resolver dónde va a ir la cooperación de la OPS. Hasta el año 16, la salud materna estaba entre los primeros, las 3 primeras prioridades. Se alternaba junto con la mortalidad neonatal y alternaba con los planes de inmunización. Hoy en día, la priorización a nivel regional cayó al lugar 12. ¿Y eso qué implica? Que si los países priorizan una cosa al lugar 12, no es una prioridad. Y si no es una prioridad, no se hacen cosas. Y si no, tampoco se asignan recursos. Ese es un problema serio, por lo cual es importante que los ginecobstetras logremos reposicionar. Porque ¿qué pasa? Hoy en día, y en eso somos culpables, en parte como lo hablábamos en una reunión que estábamos el otro día con el doctor Volati en el grupo, el propio sistema de Naciones Unidas ha sido culpable en cambiar estas prioridades, porque hemos venido diciendo que se venían produciendo logros, lo cual era cierto, a pesar de que la velocidad de descenso era muy lento, y dijimos que la prioridad eran las enfermedades no transmisibles. Y hoy en día todos los recursos se están dedicando a enfermedades no transmisibles, pero vaya casualidad, lo que terminó matando más gente en los últimos años fue una enfermedad transmisible, como fue la infección por SARS-CoV-2, y las mujeres, específicamente las embarazadas, fueron uno de los grupos con mayor mortalidad. Entonces, específicamente mortalidad materna. Tratamos además de generar estas alianzas interagenciales, pero además intersectoriales, porque no alcanza el trabajo que podamos hacer desde el sector salud para reducir la mortalidad materna, porque todos acá conocemos muy bien que existen los determinantes de salud. Y si las mujeres no tienen recursos económicos para alimentarse bien, para pagar un transporte, para vivir en condiciones dignas, no hay una carretera, el Ministerio de Finanzas no pone dinero y una mujer queda aislada, no van a cambiar las cosas. Entonces también es capital la movilización del financiamiento, abogar regionalmente y en plataformas globales. Una de las cosas que estábamos planteando, que todavía no lo hemos podido concretar, era que, por ejemplo, para el Congreso en San Pedro Sula, hagamos un conversatorio sobre este tema, porque es importante que esta voz llegue a todos los ginecobstetras, más allá de otras personas. Y algo que los gobiernos han reconocido, porque lo han firmado en declaraciones a nivel de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es que la salud materna es un derecho humano y que la muerte materna es una violación precisamente de los derechos humanos. Entonces en GTR hicimos esa campaña que se llama Cero Muertes Maternas, Evitar lo Evitable, que la lanzamos en un acto de alto nivel que hicimos en Washington el 8 de marzo, donde participaron una cantidad de personas relevantes y tuvimos además más de 2.000 personas, yo nunca había visto algo igual, más de 2.000 personas conectadas a la plataforma de YouTube en el streaming y tuvimos 515 personas conectadas al Zoom de la campaña. Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo en esa campaña? Fundamentalmente estamos promoviendo los 9 pasos, elegimos 9 pasos simbólicamente como los 9 meses del embarazo, para trabajar en algunos temas extraídos de un documento que se llama Declaración o Documento de Consenso Interagencial, que fue publicado ya hace unos años atrás, pero que todavía tiene una enorme vigencia. Aquí tienen ustedes los 9 pasos, no me voy a detener en ellos. Algunos están estrictamente vinculados a nuestra labor, otros son multisectoriales y no recaen en las acciones que podemos hacer los profesionales de la salud. Y por ejemplo, puse ahí el paso 1, donde se establece para cada uno de ellos distintas recomendaciones que han demostrado ser efectivas, porque muchas veces ustedes van a encontrar que en el sistema de Naciones Unidas o que los propios gobiernos dicen tenemos que ser innovadores, para lograr reducir la mortalidad materna tenemos que innovar. El problema es que prácticamente todo lo que reduce la mortalidad materna lo conocemos, está todo escrito.
pero sin embargo no lo hacemos. O sea que, en definitiva, más que innovar, muchas veces lo que deberíamos hacer es cumplir con las cosas que muchas veces nos comprometemos y que en definitiva no las efectivizamos. Si ustedes quieren acceder a todos los documentos de la plataforma, es muy fácil porque están en esta dirección, que es ceromuertesmaternas.org. Me he tratado de atener al tiempo, me pasé un minutito más, perdón Héctor, por eso te devuelvo la palabra, cambio. Al micrófono a Héctor. Perdón. Gracias, Bremen, por tus palabras, gracias por la presentación y tristemente la idea era que esto sea un conversatorio, por eso manejamos un poquito los tiempos y sobre lo que vos has esbozado, ahora vamos a generar una serie de preguntas que la iniciaremos con cada uno de los panelistas y que luego estaremos leyendo las preguntas que el público que está conectado nos hará llegar. En primera instancia, voy a presentar al doctor Paulo Meade, que es el asesor del Comité de Salud Materna de FLASOG, ha sido el representante de GTR en la gestión anterior y hoy es el vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, así que le doy la palabra a Paulo para que en este conversatorio te genere Bremen una pregunta para que vos las puedas contestar en tipo feedback. Paulo. Gracias. Muy buenas tardes desde México. Y pues quisiera preguntarte, Bremen, a mí me tocó participar activamente en el taller, cuando se hicieron los talleres de cero muertes por hemorragia y activamente porque pues hicimos muchísimos de los talleres y ustedes saber como qué lecciones aprendidas de esa experiencia que muchos vimos impactó, cuando menos en México impactó sustancialmente, y qué lecciones tuvieron aprendidas ahora para este nuevo proyecto. Hola, Paulo. Mira, las experiencias aprendidas en términos generales fueron muy buenas. Nosotros medimos el impacto a 2 años en los países con los que comenzamos con fondos propios de OPS. Para el proyecto Cero Muerte Materna se pusieron fondos en Bolivia, Guatemala, Perú y Honduras. Esos 4 países recibieron fondos semillas para comenzar con el proyecto. Lo bueno es que los fondos terminaban en el primer año y afortunadamente hicimos una revisión a los 2 años y en los lugares donde se hizo, los lugares específicos e incluso las regiones de las redes que atendían a esos centros, se produjo una reducción de las muertes maternas y se produjo de las muertes maternas por hemorragia y de las muertes maternas por otras causas. Y cuando llegamos en la investigación a los 2 años a esos hospitales que eran el centro de atención en cada uno de los países, nos encontramos con que había aumentado el uso de las tecnologías que promovíamos, como los balones, los trajes anti-shock no neumáticos, estaba toda la cartelería presente para la identificación del índice de shock y los sistemas de alerta temprana. O sea que en esos lugares fue muy productivo. Nosotros íbamos a hacer, no lo pudimos hacer durante la pandemia y ahora un poco se nos ha pasado, una revisión a los 5 años para ver qué quedaba. Entonces, en términos generales, más allá de que no podemos decir porque, yo te digo, la mortalidad materna se redujo por hemorragias y por otras causas, sabemos que en esos hospitales se registran, en el que tenía más partos, 8.000 partos por año, y la mortalidad materna se mide cada 100.000 nacimientos. O sea que
esos 2 años que medimos fueron totalmente exitosos, pero al año siguiente pudieron haberse registrado 2 muertes y cambiar toda la situación, por los términos epidemiológicos. Pero en términos generales la experiencia fue muy buena. Ahora, ¿qué es lo que pudimos aprender? Pudimos aprender, por ejemplo, que un país como Brasil, que no era miembro del Cero Muerte Materna, tomó la iniciativa y la tomó ya como un programa nacional. Dejó de ser un proyecto, dejó de ser un plan para transformarse en un programa nacional que se distribuyó en 8 de los estados brasileños con financiación del gobierno y que se ha mantenido hasta hace poco tiempo atrás con un alto impacto. De hecho, una de las experiencias más notables fue el estado de Maranhão, donde la mortalidad materna era la más alta de Brasil y durante todo ese tiempo ha desaparecido prácticamente la mortalidad materna. Entonces, es cierto, y vos me podés decir que estamos hablando de una cosa que seguramente no fue la única que se hizo y hubo varias intervenciones que terminaron mejorando, pero en un lugar donde el Estado se hizo responsable y garantizó que se mantuviera el proceso de capacitación continua y garantizó la existencia de recursos, el éxito fue garantido. Cambio. Gracias. Muchas gracias, Bemen. Gracias, Paulo. Quisiera presentar a otro de los panelistas, siguiendo de norte a sur. Quisiera presentar a Edward Herrera, que es uno de los integrantes del comité, se desenvuelve como coordinador del Comité de Centroamérica y en la actualidad es presidente de la Asociación Salvadoreña de Ginecología y Obstetricia, para que, Edward, le puedas hacer una pregunta a Bremer. Adelante. Buenas tardes a todos. Disculpas que tengo problemas con mi cámara, pero sí me parece muy interesante la exposición, doctor Bremer. En nuestro país habíamos logrado bajar a 27 por 100.000 nacidos vivos para 2019 y nos fuimos muy arriba en estos años de la pandemia y logramos llegar a 34.5 para el 2022. En las estrategias se menciona la participación ciudadana. ¿Cuáles considera usted que son las principales estrategias para involucrar la participación ciudadana en este tipo de actividades en pro de la disminución de la mortalidad materna? Es una buenísima pregunta, Edgar, muchas gracias. El asunto creo que es fundamental, primero, tener la decisión de convocar la participación ciudadana, como tú dices. Porque si nosotros lo único que hacemos es convocar para que traten de hacer lo que nosotros pretendemos sin una instancia de diálogo, es imposible. La gente está bastante cansada de que nosotros hagamos propuestas, hagamos promesas, tipo como los políticos, y terminamos desapareciendo y dejándolos con la misma carga de problemas sin haberlos solucionado. Algunos de los grupos especiales, por ejemplo, son los grupos indígenas en la región y en las comunidades. Para nosotros es importante trabajar. Una de las cosas que estamos promoviendo ya de hace bastante tiempo y que ha sido de lo más exitoso es establecer los diálogos participativos de saberes, donde los equipos de salud y la población originaria miran el problema con las dos visiones y tratan de sumar y sacar una conclusión conjunta y ver de qué forma se puede abordar el problema, diseñando lo que se llaman planes de acción comunitaria. Nosotros en estos momentos, desde el lado de OPS, estamos desarrollando un diplomado que se llama de Mujeres, Individuos, Familias y Comunidades en Perú, Guatemala y Colombia, donde estamos tratando de generar capacidades en los países para que los equipos de salud puedan adquirir esas competencias y a través de eso promover una cantidad enorme de acciones que se pueden hacer, que están demostradas que implementándolos en la comunidad se puede bajar la mortalidad materna, tratando de llevar algunas tecnologías a las comunidades. Recientemente en nuestros proyectos lo que estamos incluyendo sabemos que muchas veces en la comunidad desafortunadamente no toda la gente
conoce bien el manejo, por ejemplo, de un aparato de toma de presión, y entonces utilizamos el Cradle, que como ustedes saben, y para los que no saben, es una tecnología que fue diseñada por un médico inglés, un ginecobstetra inglés, para la toma de presión, y que precisamente lo que hace es en forma semaforizada, más allá de tener las cifras de máxima y de mínima, te pone una alerta tipo semáforo. Si la presión te aparece la luz roja, está mal, repetila, y si vuelve a estar roja, busca la forma de tratar de transferirla. Si te da amarillo, te repetí la presión, y si sigue estando amarillo, con más tiempo organiza el traslado de la comunidad, y si está en verde, quédate más tranquilo. Entonces, ese tipo de tecnologías son las que estamos tratando de utilizar para disminuir los tiempos de retraso en lo que son las derivaciones desde las comunidades a los centros de salud. Pero es un tema súper interesante, y es interesante a la vez reconocer que muchos de los bolsones de muerte materna en algunos de nuestros países se están concentrando en esos lugares. Más allá que la muerte se produzca en el centro de mayor complejidad por la transferencia, el problema se está originando en la comunidad, y muere en la comunidad, o se traslada tan lento que cuando llega a nuestros servicios no tenemos que hacer cambio. Gracias, Bremen, y gracias, Edward, por el aporte. Indudablemente que surgen muchísimas preguntas y convocamos a todos aquellos oyentes que están escuchándonos en esta videoconferencia, que pueden hacer preguntas ahí al pie del chat, pueden hacer preguntas que iremos seleccionándola para tratar de que no se repitan, pero que todas tengan la oportunidad, ya que han tenido la amabilidad de anotarse, inscribirse, que también tengan la posibilidad de escribir alguna pregunta. Siguiendo con nuestros panelistas, quiero presentar al doctor César López, que es, aparte de ser el coordinador del Comité de Salud Materna de la región México y Caribe, se desempeña como coordinador de la Cátedra de Gineco-Obstetricia de la Universidad de Intel en la República Dominicana. César, te paso el micrófono para que vos le hagas una pregunta a Bremen, si eres tan amable. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Doctor Bremen, un placer estar en este panel con usted. Un orgullo, de verdad, para nosotros. Como todos sabrán, República Dominicana ha estado trabajando en los últimos años de manera muy fuerte la reducción de mortalidad materna, y el año pasado se lanzó el programa Cero Tolerancia a la Mortalidad Materna, que tuvo para nosotros una significativa disminución de aproximadamente casi un 40% en la reducción de mortalidad materna. Hemos empezado a hacer algunas acciones y nos llama mucho la atención, y quisiera su comentario, doctor, porque dentro de las propuestas están la formación de parteras profesionales. Nosotros empezamos desde hace 2 años a formar enfermeras obstétricas. Aparte, apenas tenemos 24 egresadas de la primera camada, y ahora estamos formando el otro grupo. Quisiera su experiencia de este personal capacitado adecuadamente, cómo impacta en la reducción de mortalidad materna, por favor. Gracias, doctor César, por esa pregunta. Yo vivo en un país y trabajé prácticamente toda mi vida en un país donde la partera profesional es un recurso de larga data. Lleva ya años trabajando en el Uruguay. Y es un recurso muy útil. Lo que muestran las estadísticas a nivel mundial es que el recurso partera profesional o enfermera obstétrica, vieron que también hay problemas entre las enfermeras obstétricas y las parteras profesionales, hay una puja por los campos laborales. Históricamente las parteras profesionales y las enfermeras obstétricas muchas veces han entrado en conflicto con los ginecobstetras precisamente por los intereses económicos que se generan, que es una charla interesantísima para dar en otro momento, pero no dejan de ser un recurso sumamente importante cuando están bien entrenados, porque conocemos, no es lo mismo muchas veces una matrona de Chile, donde tiene una formación que es hasta exagerada, podríamos decir. Para recibirse una matrona en Chile tiene 5 años de carrera.
prácticamente tiene la misma duración que la formación de un médico. No así en otros países, donde en promedio la mayor parte de ellos tienen 3 años y algunos de los países 2 años. Entonces, con el currículum en el que son formadas es un elemento clave. Otro elemento clave que nosotros tratamos de evitar es que las parteras se formen en el mismo modelo médico hegemónico que es muchas veces criticado. Termina pasando, me ha pasado que las parteras cuando yo lo digo se enojan, pero si la partera a veces, estoy hablando de parteras especiales, a las 9:30, 10 de la noche quiere irse a dormir, va a venir y le va a empezar a decir al ginecólogo: oye, doctor, veo feíta la paciente de la cama 20. Esa paciente no avanza, doctor. Esa paciente va a terminar en una cesárea, aunque ustedes crean que no tiene que serlo y que podemos esperar un parto. Y va a venir una hora después y le va a decir: doctor, la familia está un poco inquieta porque la ven sufrir mucho. Bueno, hágale un analgésico, y le indicás el analgésico. Y va a venir otra hora después y te va a decir: uy, doctor, mire, venga a verla, aunque la hayas visto 10 minutos antes, porque están todos muy incómodos, y te va a meter presión, por ejemplo, para que tengas que hacer una cesárea. Si la partera está formada en ese escenario, no va a ser un recurso útil. Si la partera es formada en un escenario como se forma en los Estados Unidos, en Inglaterra, en los países nórdicos, seguramente va a ser un recurso muy eficiente y de mucha calidad. De hecho, el último estado mundial de la partería que se publicó el año pasado, el 5 de mayo del año pasado, que es el Día Internacional de la Partera, estima que hay 1 millón de cargos a ser ocupados por parteras. Porque también lo que está pasando es lo siguiente: las parteras se están acumulando en las capitales nacionales y no están trabajando en los lugares donde los ginecólogos no alcanzan a estar. Entonces, nuestra intención es que las parteras estén cubriendo todo el país, porque es un recurso, cuando está bien entrenado, de calidad, pero además de ser de calidad, es un recurso que trabaja más con el bajo riesgo y por lo tanto es más económico para el sistema de salud que tener a un ginecólogo altamente especializado viendo partos normales en la frontera a 10.000 kilómetros del hospital de mayor complejidad. Cambio. Muchas gracias, Bremen. Gracias, César, por tu importante pregunta. Indudablemente que el tema atención del parto es complejo, pero influye también en lo que es la mortalidad materna, de acuerdo al tipo de atención que se puede realizar. Así que entiendo lo que Bremen nos quiere explicar. Y seguramente al próximo panelista que voy a presentar, que es el doctor José Latus, que es profesor titular y director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ellos tienen mucha experiencia también con la partería, así que lo presento y le solicito a José que le haga una pregunta a Bremen, o también que pueda decirnos 2 palabras sobre la influencia de la partería en la Universidad de Chile o en Chile en general. Adelante, José. Muchas gracias, doctor Bulati, y muchas gracias, doctor Bremen de Mucio, por la presentación. De acuerdo con lo que ha dicho respecto de Chile, en Chile una de las profesiones importantes que tienen todas las universidades es en la profesión de matrona, y tienen 5 años de estudio donde se van preparando, y ellas están a cargo de los partos normales en los hospitales y hacen turno con los residentes, ¿no es cierto? Y se van cambiando de turnos para no estar tan cansadas, y tratamos, por lo menos en los hospitales más importantes, de que sea 1 a 1, una matrona para una paciente en el trabajo parto, porque como han disminuido, ¿cierto?, en todos los países la cantidad de partos, es más fácil hacer esto que está ocurriendo actualmente. En todo caso, la atención del parto en Chile es
más del 99% de profesionalmente atendido. Pasando a la pregunta, yo estuve estudiando y presentando este tema en mi hospital, donde yo trabajo, y además dándole a conocer qué es lo que son los GTR, porque resulta que de repente hay profesionales que no lo conocen, que no saben que existe este sistema de GTR que es tan importante y que opta por el 0 muerte materna. Entonces, ¿cómo conseguir, cierto, que transversalmente a la región de América Latina se pueda enfatizar en lo ético? Nosotros hemos tenido problemas actualmente con el primum nocere y las demandas a los médicos por todos los problemas que hay, que sabemos cuáles son, los identificamos muy bien, para entonces conseguir desde la promoción de buenas prácticas para una aceptable calidad de atención de los servicios de salud. Porque en Chile se trabaja mucho con el Ministerio de Salud, ¿cierto? La SOCHOC es muy importante, la opinión de la sociedad de ginecobstetras chilena es muy importante en la parte ministerial y en la parte gubernamental. De manera que, ¿cómo hacer conseguir más fácil esto que se pueda enfatizar, todo lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cierto? Eso es. Bueno, la verdad, José, que hiciste la pregunta del millón. Para eso yo no tengo la respuesta, porque si la tuviera, yo creo que ya podríamos tener solucionado este problema y no lo vendríamos arrastrando tantos años como lo venimos llevando. Hay países como ustedes, Chile es uno de los países que mejor ha hecho las cosas en términos de mortalidad materna. De hecho, viene con una tendencia que se mantiene en el tiempo y a pesar de la pandemia, que sí tuvieron un exceso de muerte, su razón de mortalidad materna se sigue reduciendo. O sea, que el sistema de atención chileno, más allá de las cosas criticables que pueda tener, es un sistema que viene encontrando la resolución del problema. Entonces, una organización de los sistemas de salud, que además tiene la peculiaridad de que se ha venido manteniendo en el tiempo como una política de Estado, independientemente de quién sea el gobierno de turno, porque la misma política sanitaria se mantuvo durante los gobiernos democráticos previos al golpe, se mantuvo durante el golpe y se mantiene después del golpe, con gobiernos de derecha y de centro y de izquierda. Entonces, eso es fundamental, me parece, porque el claro ejemplo en eso es Chile, que de hecho compite con lo que pasa en los dos países más desarrollados de la región, que son Canadá y Estados Unidos. De hecho, muchas veces Chile queda mejor colocado que los Estados Unidos en términos de mortalidad materna. Así que las políticas de Estado para el abordaje de la salud materna son clave. Otro país que ha tenido bastantes buenos resultados en ese sentido y se cuela muchas veces en esos buenos resultados es Uruguay, a pesar de que en el último periodo no ha registrado los buenos indicadores que tenía y no solo vinculados a la pandemia. Pero Uruguay es un país mucho más chico, que tiene muchos menos nacimientos, que también tiene un sistema nacional integrado de salud, que en parte fue... Creo que Uruguay en ese sentido mejoró porque el sistema nacional integrado de salud es una copia del chileno tratando de mejorar los inconvenientes que el sistema chileno tiene. Entonces, creo que el punto clave es ese, la existencia de políticas sanitarias claras y que se mantienen en el tiempo y donde los niveles de corrupción, tanto a nivel político como a nivel de nuestros propios hospitales, son de los más bajos de la región. Creo que por ese camino están las claves para solucionar, pero vuelvo a decir, doctor José, que probablemente la respuesta todavía no sea la única válida. Cambio.
Muchas gracias. Muchas gracias, Bremen. Gracias, José, por tu aporte tan interesante, y sabemos que siempre Chile, relacionado a las matronas, ha sido un ejemplo a seguir. Quiero presentar al cuarto panelista, que es el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, pero que tristemente me acaba de llamar. Ha tenido un inconveniente familiar muy importante, que le guardamos su privacidad, y él, que se desempeña como coordinador de la región andina del Comité de Salud Materna, también es el secretario general de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Venezuela. Así que lo disculpamos a Juan Andrés, y creo que el abocarse al problema que tiene realmente merecía el que no lo tengamos con nosotros. Pero puedo aprovechar en este momento, en ese lugar, de generar una pregunta, Bremen, que nos da el auditorio. Un querido amigo, el doctor Raúl Héctor Winograd, desde Buenos Aires, nos acerca una pregunta que dice: si tú, a través del cargo que desempeñas en el GTR, tienes una estimación del subregistro de mortalidad materna que hay en la región. Adelante, Bremen. Muchas gracias a Vinograd por la pregunta. No lo tenemos ese dato a nivel regional y no del GTR, sí tenemos datos aproximados por países y lo mantenemos eso en OPS. Y tenemos un doble problema que existe en muchos de los países. Bueno, el primer problema es que tenemos países que aún no conocen su razón de mortalidad materna porque tienen malos registros. No estamos hablando ni siquiera del subregistro ni de la mala clasificación de las muertes, que son un problema enorme. Directamente no tienen registros y solo tienen registros institucionales de muerte materna. Les podría poner como ejemplo Haití. El único dato que tenemos de Haití es una estimación de la mortalidad materna que se hace en la encuesta de demografía y salud cada 5 años en base a los datos que tienen de mortalidad materna registrada en hospitales. Y como todos sabemos, si la muerte materna se registra en hospitales, es muy probable que tenga un subregistro de los hospitales, pero además un subregistro de las muertes a nivel comunitario. Tenemos países como Bolivia, que desde el año 2011, que hizo su última estimación poscensal, no ha comunicado, por lo menos a la OPS, cifras oficiales de muerte materna. Y también ese ejemplo lo podríamos tener en varios países de la región. Así que un problema muy serio, a pesar de la inversión enorme que se ha hecho en esos países para mejorar el sistema de vigilancia, ni siquiera tenemos los datos. Por otra parte, tenemos países que sí registran datos, y ahí tenemos el problema, en esos que registran datos a nivel nacional, los problemas de subregistro que están prácticamente en todos los países, y el problema que tal vez en los países que tienen mejor registro sean los más graves, que son los problemas de la mala clasificación. Son muertes que fueron identificadas pero no fueron clasificadas como maternas. Fundamentalmente porque algunas de las muertes se pueden producir días después en la comunidad, o se pierde el hilo de que la mujer ingresó por una complicación obstétrica y termina muriendo en una unidad de cuidados intensivos, y se pierde en esa cadena el dato de que era una muerte materna. Entonces, por esa razón, para determinar precisamente el número de subregistro y de mala clasificación, es que a nivel de la región, primero se promovieron los estudios Ramos, ¿se acuerdan? O las encuestas de las hermanas, que eran estudios extremadamente caros. Hoy en la región se está promoviendo, en algunos países, lo que se llama la búsqueda y reclasificación de muertes maternas. Tenemos en la región un centro colaborador de OPS-OMS, que es el CEMESE de México, que es el que le ha puesto el moño a este tipo de búsquedas intencionadas de muerte y reclasificación, y que, como les decía, lo estamos tratando de promover en algunos países de la región que tienen interés. De hecho,
la semana pasada tuvimos una reunión con Chile. Fíjense, Chile es un país que tiene excelentes registros. Y aún así, Chile quiere entrar en un sistema de búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas para mejorar aún más y sacar precisamente cuál es el factor de corrección que tienen que aplicar a sus datos nacionales. Pero lamento, Vinograd, que no te puedo decir el número regional. La respuesta corta era no. Cambio. Sí, gracias Bremen, gracias Raúl por tu aporte. Indudablemente que da mucha pena esto de los subregistros, pero en carne propia quiero contarles una anécdota de que en el Mundial de Canadá de FIGO, el doctor, nuestro querido amigo André Lalonde, nos pidió que lleváramos un registro de la mortalidad materna de los distintos países. Por supuesto, a mí me tocó llevar de Argentina, y cuando llevé yo muy entusiasmado con los registros que teníamos obtenido de registros oficiales, cuando llegué allá, él me dice, a ese registro le vamos a aplicar un coeficiente de un determinado puntaje para de 1.5, una cosa así. Yo me quedé sorprendido y le dije, ¿pero por qué? Eso no es justo. Y me dice, sí, tristemente eso se ha hecho porque hay países que tienen subregistros y lamentablemente para acercarnos un poco más a lo que realmente sería la veracidad de los datos, tenemos que aplicar este coeficiente porque eso nos acercaría más a la verdadera razón. No sé si vos, en Bremen, sabías que existe eso a nivel internacional. Sí, señor, existe eso. Se aplica ese factor de corrección de 1.5 cuando los países no publican regularmente sus datos y no le aplican los estimativos de corrección. Por ejemplo, México es un país al que el factor que se le aplica es 1. O sea que va a dar el número que México dice. Si México dice nuestra mortalidad materna es 68 por 100.000, se multiplica por 1, es 68 por 100.000. ¿Por qué? Porque México, primero que México publica semanalmente todas sus muertes maternas, pero al final les hace la búsqueda intencionada y reclasificación. O sea que antes de comunicar México sus datos de mortalidad materna a Naciones Unidas, le hace ellos la corrección. Y la publican y tienen la metodología. A los países que no publican la metodología, se los multiplica por 1,5. Si el país presenta este año, en el 23, un documento donde muestra que hizo las correcciones, ese año, como decíamos el caso de México, correspondería multiplicarlo por 1. Pero si al año siguiente no la presenta, pasa a 1.1, y al año siguiente a 1.2, y al otro a 1.3, y al otro a 1.4, hasta que vuelve a quedar en 1.5. Ese factor de corrección se sigue aplicando en el modelo. Para algunos países que hacen correcciones a medias, o que hacen correcciones y no las publican, puede ser una doble carga, porque si no hay documentos de que efectivamente están haciendo esa corrección, aunque ellos la hayan hecho, se les va a aplicar el factor de 1.5 que se incluye en la metodología del grupo de estimaciones, del grupo interagencial de Naciones Unidas para las estimaciones de muerte materna. Es así, gringo. Bien, sí, por eso lo saqué a colación, porque frente a la pregunta de Raúl de las subestimaciones o los subregistros, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas cuando publicamos, porque muchas veces, incluso también, cómo son las referencias, porque uno busca a veces en internet la referencia y en vez de ser muerte materna 1 cada 100.000 nacimientos, aparecen algunos cuadros y algunos gráficos que es 1 cada 10.000 nacimientos, lo cual también confunde a aquellos que están buscando datos reales para poder tener claro cuál es la mortalidad materna de una región o de un país.
como decía, es muy interesante el tema de mortalidad materna. Tristemente lo estamos tocando porque no hemos visto, como bien Bremen nos dijo, no hemos visto en una batalla, estamos perdiendo, ya que mortalidad materna ha subido en los últimos años, y todo esto es en pos de ver cómo podemos colaborar cada uno con su granito de arena para disminuirla. Si, Paulo, me estás escuchando, ¿serías tan amable de generarle otra de las preguntas que tenéis preparadas para Bremen, por favor? Sí, claro. Bueno, lo primero es que el eslogan me gusta muchísimo, que es evitar lo evitable. Creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de esto. Y de la primera pregunta que hacía, me quedé pensando de el impacto que tuvo lo de 0 muertes por hemorragia. Por ejemplo, en México, que no era uno de los países seleccionados, y se hicieron, pero se hicieron muchísimos talleres. Y se habló en todos los congresos. Aquí levantó la mano la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y entonces en todos los congresos regionales y en los nacionales y en todo, se hablaba, o se daba el taller, o se hablaba también, por ejemplo, el traje antichoque no neumático. Tanto así que luego lo metimos y aparece ya en la norma oficial mexicana del manejo de emergencias obstétricas. El traje aparece en las guías de práctica clínica, y tenemos un gran problema. No podemos importarlo porque aquí quien regula la importación de insumos simplemente no ha dado la autorización. O sea, es increíble que tengamos como primer medicamento para la crisis hipertensiva, el Abetalol, y hasta hace 2 o 3 meses está el registro. Entonces, realmente son cosas que de alguna manera nos gustaría saber si OPS puede de alguna manera hacer algo. Alguna vez, como el subsecretario de Salud autorizó la compra de 600 trajes antichoque no neumático, con el grave error de enviarlos sin capacitación, y muchos seguramente siguen guardados en una bodega, pero ya están cuando menos en México. Pero la pregunta es si existe, es como esta organización pues no gubernamental, eso, la forma de poder, por ejemplo, en este caso específico, traer este insumo que obviamente no tiene todavía ese registro, pero que entra a través de estos programas. Esa es una. Y la otra que también me interesa mucho es cómo seleccionan ustedes a qué países van a ir con el proyecto. Voy a empezar por la parte de la respuesta corta. A la primera pregunta es no, y te voy a contar. Nosotros en Perú, que es una de nuestras áreas de intervención en la Amazonía peruana, compramos los trajes anti-shock no neumáticos, los mandamos a Perú y todavía están para ser desaduanados porque la autoridad regulatoria nacional no ha permitido. Lo cual es llamativo porque hace unos años atrás compramos 400 trajes anti-shock no neumáticos y entraron sin ningún tipo de problema, y ahora que incluso es una cantidad menor, siguen todavía en las bodegas de aduana y no han podido ser desaduanados a pesar de todas las acciones que se han hecho. Así que superar las trabas que te pongan los organismos reguladores es muy fuerte. Entonces, no tenemos alternativa para avanzar en ese proceso. Y lo segundo que me decías, perdón, Paulo. Nada más, ¿cómo seleccionan, por ejemplo, vi que cómo seleccionan los países en los cuales van a ser el lugar de intervención del proyecto? Bien. Nosotros acabamos de hacer un ejercicio de priorización en términos de muerte materna. En este ejercicio de priorización
pusimos el número absoluto de muertes, la razón de muerte materna, la velocidad de descenso anual de la razón de muerte materna, el índice de desigualdad de género y el índice de desarrollo humano. En base a esos 5 parámetros hicimos una priorización en la que están incluidos, entre ellos está México. México no es un país que tenga una alta razón de mortalidad materna, igual que Brasil. No son países que tengan altas razones de mortalidad materna como promedio nacional, pero sí hay regiones de México y de Perú y de Brasil que son considerados países de alto impacto para la muerte materna regional. Fíjate que uno tiene 3 millones de nacimientos y el otro tiene 2 millones de nacimientos, y aunque la razón de muerte materna es baja, en términos absolutos aportan muchas muertes a la región. Así que en nuestra propuesta de un proyecto para reducción de muertes maternas por emergencias obstétricas tenemos a México y a Brasil como países de alto impacto, pero también tenemos a otros países que aportan muertes maternas, como son de los que hemos visto acá, República Dominicana, Guatemala. Hemos hablado hoy de Venezuela, que está en una situación crítica en términos de mortalidad materna, el propio Haití, y se me están escapando 4 países más, pero son todos países de Latinoamérica, porque los países que tienen una razón alta de mortalidad materna, como puede ser Surinam, como puede ser Belice en este momento, por el bajo número de nacimientos que tienen, no impactan en la razón regional. Eso no quiere decir que desde el nivel regional de OPS no cooperemos con ellos si ellos lo solicitan. Pero en ese caso habitualmente el que da la respuesta es la oficina de país, pero volvemos a caer en lo que hablábamos hoy. Si la oficina de país no prioriza el tema de salud materna, esa oficina no va a recibir ni cooperación técnica, ni va a recibir recursos de OPS para trabajar en reducción de mortalidad materna, porque lo sacaron en el acuerdo gobierno-OPS de la prioridad de país. Ahora bien, con México, para nosotros es un país en el que sí tenemos que trabajar, tenemos que hablar después con las autoridades. A veces, como en el caso de Perú, no hemos tenido el fácil acceso a través del gobierno, del ministerio, pero sí hemos podido trabajar en los departamentos porque los gobernadores se han sensibilizado con el tema y han autorizado a que entremos a trabajar. Vamos a ver en el caso particular de México qué es lo que pasa. Muchas gracias, Bremer. Gracias por el aporte, Paulo. Todos nos vemos involucrados de una u otra forma, y los que estamos acá presentes hemos trabajado arduamente por la disminución de la mortalidad materna. Y ya decía, desde los talleres de Código Rojo, en donde FLASOC fue uno de los que se involucró y llevó a toda Latinoamérica estos talleres de atención de la hemorragia posparto, primero en evitarla y luego cuáles son las herramientas para poder corregirla, lo cual eso influyó muchísimo en lo que fue la reducción de la mortalidad materna. Y vos bien lo decías, Bremen, Bolivia fue uno de los países donde se incursionó, se ayudó, y que realmente los resultados fueron muy buenos, porque la reducción de mortalidad materna fue grande y realmente se vio el impacto. Yo lo que he visto es que a pesar de que hemos hecho los talleres de Código Rojo, me parece que lo que está faltando es repicarlo. Es decir, que las entidades entiendan que no es solamente el grupo de gente que llega a enseñar, a capacitar, sino que tienen que hacer conciencia de que deben repetirlo periódicamente en cada uno de los hospitales o de los centros de atención, para que eso esté totalmente activo y eso contribuya a reducir la mortalidad materna. Pero quiero darle la palabra a Edward Herrera, que en esta segunda ronda de preguntas, si él quisiera preguntarle algo más a Bremen, y aprovecharlo, como te darás cuenta, Bremen, te estamos estrujando para poder esto que sea muy agradable a la audiencia. Así que, Edward, te doy la palabra para que le hagas tu pregunta a Bremen.
Sí, doctor, me parece muy interesante lo que hemos estado platicando. La reciente pandemia nos obligó a utilizar otro tipo de estrategias como la telemedicina. ¿Considera usted que sería importante institucionalizar este tipo de estrategias como parte de los esfuerzos para reducir la mortalidad materna en la región? Edward, sin duda, nosotros a forma de proyecto estamos utilizando y como no todos los países tienen los recursos necesarios para entrar con telemedicina en forma más amplia, estamos en algunos países trabajando con recursos mínimos para implementar salud digital. Y de hecho, es importante, por ejemplo, los colegas de Colombia saben que en la Fundación Valle de Lili, una colega nuestra, María Fernanda Escobar, llevó adelante una intervención que se llama Hospitales Padrino, donde lo que se está haciendo es que hospitales de alta complejidad asesoran dentro de su red o incluso fuera de su red a hospitales de menor complejidad para la atención de casos en una forma tradicional de telemedicina. Nosotros lo que estamos haciendo, y porque les decía, no tenemos muchos recursos, estamos promoviendo algunas acciones, en este caso en Honduras y en Perú, de telemedicina para tratar de aumentar los controles prenatales, sobre todo en mujeres que viven en áreas rurales alejadas, y para eso estamos trabajando con voluntarias en la comunidad a través de celulares, garantizándole nada más que tengan minutos y datos, y para que ellas hagan el contacto con los centros de salud a los que deberían acudir, y los colegas de los centros de salud le están brindando un control prenatal a distancia, donde estas promotoras o voluntarias le hacen la toma de la presión y intercambian los datos con el profesional. Como ustedes ven, son cosas mínimas, pero en poco tiempo hemos tenido casos realmente, son pocos, porque también en esas comunidades se atienden pocas mujeres, pero recientemente en Honduras, los colegas de Trinidad han tenido un suceso que salvaron a una mujer de una muerte por una eclampsia, gracias a estos recursos mínimos. Entonces, estoy totalmente convencido, Edward, que hoy en día la telemedicina tiene un lugar y que va a tener un lugar más importante cada día más. Gracias, Bremen. Bueno, estamos todos muy entusiasmados, pero indudablemente el tiempo se nos va acortando. Si no quería dejarle la segunda vuelta al doctor César López en una pregunta, y Bremen, que tú la puedas contestar a lo mejor en un tiempo más cortito para que podamos hacer las dos últimas de José y de César. César, adelante, por favor. Bien, doctor Bremen, República Dominicana tiene una situación muy particular en mortalidad materna con un grupo poblacional que ustedes lo tienen en el punto 9, adolescentes. Tenemos una problemática nacional porque representa al adolescente aproximadamente el 20% de todas las muertes maternas para nosotros, un número que nos impacta. Pregunta directa, y perdónenme, pero nos interesa su opinión. ¿Cuál ha sido la política, a su opinión, más aceptada y aplicable en nuestros países de alta religiosidad para impactar en reducir embarazos en adolescentes? César, sin duda, y respondiendo cortito porque me pega Héctor, ha sido el uso de métodos anticonceptivos de larga duración, y en particular el que ha tenido más suceso ha sido el implante subdérmico, porque tiene la gran ventaja de que la chica va y se lo coloca y no le tiene que dar cuenta a nadie generalmente, y es algo discreto y quedan protegidas por mucho tiempo. Claro que para eso se precisa un convencimiento previo, pero realmente tenemos experiencia en varios países de la región donde ha caído dramáticamente el número de embarazos adolescentes. Campos. Gracias, Bremen. Para ir cerrando, José, me gustaría que hagas tu segunda ronda de preguntas para que luego vayamos haciendo el cierre.
e incluso que nos van a quedar algunas preguntas en el tintero hechas por el público. A José, por favor, adelante. Bueno, no sé si José está muteado o se ha desconectado. No, ahora estoy al aire. Gracias, doctor Bien, Bulati. José. Doctor Bremen de Museo. A ver, es importante en esta empresa de cero muertes maternas, un aspecto que se escapa muchas veces de la parte organizativa de las sociedades de ginecología y obstetricia, ¿ya? Y los que lo apoyan, el Ministerio de Salud, porque depende de la parte gubernamental. Ahora, ¿cómo nosotros, a través de los GTR, ¿no es cierto?, podemos generar estrategias para implementar los programas, pero más que eso, el financiamiento global y nacional por la parte gubernamental? ¿Cómo lo entusiasmamos? Esa es la pregunta. Bueno, te está para las preguntas difíciles, José, pero el liderazgo que puedan tener las sociedades de ginecología es fundamental. De hecho, esto que hablaba hoy Paulo, que habló Héctor, se pudo hacer tanto en Argentina como en México porque ellos llevaron el liderazgo y terminaron poniéndose arriba la iniciativa, y lo mismo terminó pasando en Brasil. Miembros de la FEBRASCO fueron los que se juntaron con la OPS para hacer la iniciativa que, como le decía, hoy se terminó transformando en un programa nacional. Lo primero que se precisa es estar convencido de que se quiere llevar adelante la iniciativa, y los propios colegas, tanto Héctor, fundamentalmente Paulo, también podrían hablar de lo complejo que es conseguir esos apoyos, pero una vez que ellos tomaron el liderazgo, los apoyos se terminaron consiguiendo. En este momento en particular, José, Chile está preocupado por el tema de la mortalidad materna. A pesar de que es bajo, es interesante. Chile está preocupado, y el Ministerio de Salud en estos momentos es un actor que está abierto a recibir recomendaciones y trabajar con socios como puede ser la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, en el caso particular de Chile. Bueno, otros países, de hecho, ha sido el gobierno el que ha promovido. En el caso de Colombia, acaban de lanzar un plan para acelerar la reducción de la mortalidad materna en los primeros 100 días del nuevo gobierno, y se están subiendo las sociedades científicas, como es la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, a la propuesta del gobierno, que en ese caso es el gobierno el que ha llevado el liderazgo. Pero creo que el liderazgo que puedan hacer las sociedades nacionales de ginecología o las federaciones en los países como México es capital. Cambio. Muchas gracias, Bremen. Gracias, José. Indudablemente que los conversatorios siempre nos dejan con un dejo de que nos quedamos con algunas preguntas sin hacer, o con algunas respuestas que no las terminamos a lo mejor de asimilar y nos queda pensando cómo la podríamos corregir. De todas maneras, creo que este lanzamiento de la campaña a través del GTR, en el cual vos como secretario o coordinador has dirigido también, creo que es el principio de grandes cambios, y por eso, para que cierres tu conversatorio, te invito a que nos des un comentario final para que tengamos un cierre de esta actividad y quedemos todos satisfechos, Bremen. Héctor, si Bremen puede mirar, hay dos preguntitas que la puede unir y capaz lo puede cerrar junto con el comentario. No sé, Bremen, si puedes leer preguntas y respuestas y vas a ver las últimas dos. Creo que con esas también te puedes ayudar. Bien, bien. Una es, ¿cuáles serían los servicios y recursos que recomiendan realizar con telemedicina? Para esa pregunta, nosotros, les decía, estamos trabajando exclusivamente con computadoras, laptop, tablet y celulares, es mínimo.
lo que son sistemas más complejos, realmente a doctora Campos no la puedo asesorar en eso. La otra es de Uranga. ¿Cómo andás, Manolo? Cuando hay altas tasas de mortalidad, el subregistro aumenta. Donde se trabaja mal, se registra mal. Esa no era la pregunta. Coincido contigo. No veo ninguna otra pregunta ahí. ¿No hay? Perfecto. Héctor, Sí. yo primero te quiero agradecer que nos diste este espacio como miembros del GTR y decir que existen chances de que a partir de esta propuesta, con el liderazgo de ustedes y con el apoyo nuestro, puedan surgir algunas cosas. De hecho, les quiero comentar lo que terminó pasando ayer. Tuvimos una reunión con el Horas CONU para el área andina, donde participamos algunos miembros del GTR, y se acordó hacer algo que fue bastante exitoso, pero replicarlo ahora para salud materna. Hubo un programa de reducción del embarazo adolescente en el área andina, que sobre todo lideró UNFPA porque fue el que asignó los recursos con compromiso de los estados, y en este momento se va a entrar a discutir la posibilidad para los países del área andina de hacer un plan que esté apoyado desde el GTR por los miembros del GTR para tratar de acelerar reducción de mortalidad materna. O sea que a partir de esta propuesta se empiezan a mover las cosas, y yo creo, por ejemplo, para el Mercosur, Paraguay ha tenido un rol importante y no estaría mal tratar de conseguir un espacio similar, más allá que las realidades de Paraguay puedan ser diferentes a las de Argentina, a las de Brasil y a las de Uruguay. Pero creo que existe la posibilidad de empezar a trabajar, aunque sea con propuestas más limitadas y aunque sea tratando desde el Comité de Mortalidad Materna de tratar de reposicionar el tema de la salud materna en las agendas de los gobiernos de nuestros países. Gracias, Héctor. No, muchísimas gracias, Bremen. Gracias por tu tiempo, gracias por los aportes, gracias por las recomendaciones, gracias por integrarnos y a través y en nombre de FLASOC, gracias por haberte prestado esta invitación y generamos el compromiso que todo esto se puede lograr con unión, se puede lograr con granitos de arena que se aportan a veces desde lo más pequeño y hasta los más grandes, los más poderosos que pueden aportar mayores elementos. Quiero agradecer también a todos los integrantes del panel, al doctor Pablo Mit, al doctor César, al doctor Edward, al doctor José y volviendo a justificarlo a Juan Andrés por su problema personal y fundamentalmente a FLASOC por habernos permitido como Comité de Salud Materna de desarrollar nuestra actividad, compromiso que generamos en el comienzo y que ojalá ahora que estamos terminando esta gestión podamos recoger los frutos. Así que muchísimas gracias a todo el panel y le doy la palabra a Álvaro, que les va a ofrecer un link para que todos los oyentes puedan recoger los 9 pasos que estuvimos conversando durante la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Se va a compartir ahora a través del chat el link donde está el documento que pueden bajar de los 9 pasos, además de la página web que nos hizo el favor el doctor Bremen de Mucio de que también ahí está la información. Agradecerles a todos. La verdad es que este tema, como otros, pero sobre todo este tema, a veces uno se pregunta ¿hasta cuándo se va a trabajar, ¿no? ¿Cuándo finalizará? Y viendo el cartel del doctor Volatti que dice inhala y exhala, recuerdo una pregunta de Richard Bach en su libro de Juan Salvador Gaviota, donde le preguntan ¿cuándo sabré que habrá finalizado mi misión? Y la respuesta fue: ¿sigues respirando? Es que todavía no has terminado. Muchas gracias a todos. A partir de mañana en el canal de YouTube de FLASOC va a estar esta grabación. También en la página web de FLASOC en Facebook también está.
Y bueno, la verdad que también hemos tenido 600 inscritos que lo que no han podido participar en vivo lo van a poder hacer. Buenas noches a todos. Será hasta nuestra próxima sesión. Que pasen bien. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.